¿Qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Nosotros somos alumnos de la experiencia educativa Fisiología Sistémica y hoy les vamos a hablar sobre circulación pulmonar. Nuestro catedrático es el doctor Ernesto Eduardo Díaz Villanueva y nuestro equipo está compuesto por Gabriela Rodríguez Mojica, Gladys Ivette Vázquez Martínez, Patricio Hernández Cipriano, Jesús Gallegos González y un servidor Gabriel Pérez Esparza. Somos alumnos de la Universidad Veracruzana de la carrera médico cirujano. Y bueno, para empezar vamos a ir a un modelo anatómico para comenzar nuestra introducción a este interesantísimo tema. Bien, ahora vamos a iniciar con la anatomía fisiológica, pero antes de entrar de lleno a ello tenemos que comprender que el pulmón tiene dos circulaciones, una circulación de bajo flujo y alta presión y una circulación de alto flujo y baja presión. La de bajo flujo y alta presión va a aportar la sangre arterial sistémica a la tráquea, al árbol bronquial, incluidos los bronquios o bronquiolos terminales más bien, los tejidos de sostén del pulmón y las capas exteriores de las arterias y venas pulmonares. Las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta torácica, van a irrigar la mayoría de esta sangre arterial sistémica a una presión solo ligeramente inferior a la presión aórtica. La circulación de alto flujo y baja presión, que suministra la sangre venosa de todas las partes del organismo a los capilares alveolares, en los que se añade el oxígeno y se extrae el dióxido de carbono. La arteria pulmonar, que recibe sangre del ventrículo derecho, y sus ramas arteriales van a transportar la sangre a los capilares alveolares y van a fungir o van a hacer el intercambio gaseoso, y las venas pulmonares después devuelven la sangre a la aurícula izquierda para su bombeo por el ventrículo izquierdo a través de la circulación sistémica. Ahora sí, vamos a empezar con los vasos pulmonares. Como podemos observar aquí, vamos a tener la arteria pulmonar dando una angulación hacia la parte izquierda. Y bueno, nuestro texto dice que la arteria pulmonar se va a extender solo 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho, y después se va a dividir en ramas principales derecha e izquierda, que ahorita se las voy a señalar. Bien, aquí tenemos una vista posterior de lo que es el corazón y los pulmones. Miren, de este lado estaría la ramificación derecha y de este lado estaría la ramificación izquierda para posteriormente ramificarse aún más. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta ramificación para acá. Ok. Aquí yo voy a retirar como tal el tronco pulmonar para observar el interior de nuestra arteria pulmonar izquierda y así proseguir con la descripción. Como tal vamos a tener que de aquí a acá, o sea, el grosor de nuestra arteria pulmonar va a ser de 1/3 al de la aorta. Ahora, una de las características importantes es que estas arterias, sus ramas van a ser cortas, y en sí todas las arterias pulmonares, incluso las arterias más pequeñas y las arteriolas, estas van a tener diámetros mayores que sus correspondientes arterias sistémicas. Este aspecto, combinado con el hecho de que los vasos son delgados y distensibles, va a dar al árbol arterial pulmonar una gran distensibilidad, que es similar a la de todo el árbol arterial sistémico. Esta gran distensibilidad permite que las arterias pulmonares se acomoden al gasto de volumen sistólico del ventrículo derecho.
Las venas pulmonares, al igual que las arterias pulmonares, también van a ser cortas y van a drenar inmediatamente la sangre que les llega hacia la aurícula izquierda. Muy bien, entonces para ver esto vamos a empezar a hablar sobre los vasos bronquiales. Y bueno, las venas pulmonares van a llegar de esta forma hacia la aurícula izquierda para retornar esa sangre. Aquí está una vena, aquí está otra vena, aquí la otra y aquí la otra, para poder desembocar hacia el ventrículo derecho y bueno, volver hacia la circulación sistémica. Aquí se puede observar como tal la rama bronquial superior de la aorta descendiente y bueno, como su nombre dice, va a derivar de la aorta y va a proporcionar entre el 1 y 2% del gasto cardíaco total. La sangre arterial bronquial es sangre oxigenada, al contrario de la sangre parcialmente desoxigenada de las arterias pulmonares. Estas van a vascularizar los tejidos de soporte de los pulmones, como el tejido conjuntivo, los tabiques y los bronquios grandes y pequeños. Además, esta sangre bronquial y arterial va a pasar a través de los tejidos de soporte y van a drenar hacia las venas pulmonares, que van a entrar en la aurícula izquierda en lugar de regresar hacia la aurícula derecha. Por tanto, el flujo hacia la aurícula izquierda y el gasto del ventrículo izquierdo son aproximadamente igual, entre 1 y 2% mayores que el gasto del ventrículo derecho. Y bien, aquí podemos observar muchísimos linfáticos. Entonces, nuestro texto dice que en todos los tejidos de soporte del pulmón van a encontrarse. En sí podemos verlos aquí y ahorita les voy a quitar esta parte del pulmón para que podamos ver. Les voy a quitar la parte parietal de la pleura y la parte visceral. Permítanme. Y ahora sí el lóbulo superior. Como verán, aquí hay muchos más linfáticos. Obviamente estos son representativos, ¿no? Ahí seleccioné uno, pero nos demuestra que igual por dentro del pulmón van a haber vasos linfáticos y irrigación linfática, y esto nos va a ayudar a depurar todas las partículas de polvo que se puedan meter dentro de los pulmones, además de darnos una respuesta inmunológica adecuada a cualquier tipo de amenaza, ya sea virus o bacteria. De esta forma, nuestros agentes inmunológicos pueden llegar de forma más rápida y directa hacia los pulmones. Los linfáticos como tal van a comenzar en los espacios tisulares conjuntivos que rodean a los bronquiolos terminales y van a seguir hacia el hilo del pulmón, y desde aquí principalmente hacia el conducto linfático torácico derecho, que estaría aquí atrás. ¿Sí? Ahí se puede apreciar. Muy bien. Ahora, en cuanto a su función, nada más van a eliminar parcialmente estas partículas. Igual van a eliminar proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares, contribuyendo de esta manera a prevenir un edema pulmonar. Y bueno, por la parte fisiológica, eso sería todo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las presiones en el sistema pulmonar, y en sí vamos a tener 5 tipos de presiones más importantes que las vamos a analizar ahorita, nada más haciendo una revisión pues ligera para más adelante indagar en ellas. Y bueno, para empezar vamos a tener una presión ventricular derecha, que se va a subdividir en sistólica y diastólica. La sistólica va a ser de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 0 a 1 milímetro de mercurio.
Después la presión arterial pulmonar va a ser igual sistólica y diastólica, y la sistólica va a ser igual a la ventricular, por lo tanto va a tener 25 milímetros de mercurio. Luego la diastólica se va a subdividir. La arterial pulmonar va a bajar lentamente y la ventricular derecha va a bajar drásticamente. ¿Por qué? Tenemos que cuando pasa la sangre a través del tronco pulmonar, recordando nuestra anatomía, vamos a tener una válvula semilunar. Esta válvula semilunar se va a cerrar tras su apertura y el paso de la sangre. Entonces lo que va a pasar es que va a servir como un stop o una parada allí para que la sangre no regrese y pueda perfundir a través de los capilares de los pulmones. Entonces va a bajar lentamente. ¿Por qué? Porque los capilares pulmonares van a ser menores y estos van a ejercer una resistencia al momento de que la sangre va a pasar. Entonces la ventricular derecha no. La ventricular derecha nada más va a vaciar su contenido hacia el tronco pulmonar y va a bajar drásticamente la presión. Luego vamos a tener una presión pulmonar diastólica que va a ser más o menos de 8 milímetros de mercurio. Bueno, siguiendo vamos a tener una presión pulmonar media, y esto sería conjuntando todas estas partes como lo marcó en la llave, y en total serían 15 milímetros de mercurio. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a tener una presión capilar pulmonar de 7 milímetros de mercurio, y esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta, ya que más adelante se va a describir a fondo para establecer de este modo las correlaciones que existen entre la fisiología normal del pulmón y este tipo de presión. Claro. Bueno, pasando a lo siguiente, vamos a tener una presión arterial izquierda y una venosa pulmonar. La presión auricular media, arterial izquierda y venosa pulmonar va a ser alrededor de 1 milímetro de mercurio a 5 milímetros de mercurio, dependiendo del estado basal del sujeto, es decir, si está acostado, si está haciendo ejercicio, si se está moviendo, si está sentado. Entonces esta va a variar dependiendo de la situación en la que se encuentre nuestro paciente. Bueno, se va a llamar presión de enclavamiento por el método en el que se va a tomar esta medición, ya que habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda de un ser humano utilizando un dispositivo de medida directa, porque es difícil introducir un catéter a través de las cavidades cardíacas hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, esto se ha hecho, y cuando se hizo se denominó presión de enclavamiento, por lo que se obtuvo. Esta medida se consigue en sí introduciendo un catéter en primer lugar a través de una vena periférica hasta la aurícula derecha, después a través del lado derecho del corazón y a través de la arteria pulmonar hacia una de las pequeñas ramas de la arteria pulmonar, y finalmente se tiene que empujar el catéter hasta que se enclava firmemente en la rama pequeña. La presión que se mide a través del catéter, denominada presión de enclavamiento, es de aproximadamente 5 milímetros de mercurio, como lo vemos aquí. Y bueno, como todo el flujo sanguíneo se ha interrumpido en la arteria pequeña, y como los vasos sanguíneos que se extienden más allá de esta arteria establecen una conexión con los capilares pulmonares, esta presión de enclavamiento es habitualmente solo de 2 a 3 milímetros de mercurio, mayor que la presión auricular izquierda. Cuando la presión auricular izquierda aumenta a valores elevados, también lo hace la presión de enclavamiento pulmonar. Por tanto, las mediciones de la presión de enclavamiento se pueden utilizar para estudiar las alteraciones de la presión capilar pulmonar y de la presión auricular izquierda en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva.
Y bueno, esto sería todo por las presiones en el sistema pulmonar. Bien, ahora hablando sobre el volumen sanguíneo de los pulmones, encontramos que el volumen de la sangre de los pulmones es de aproximadamente 450 mililitros. Estos 450 mililitros corresponden a aproximadamente 9% del volumen de sangre total de todo el aparato circulatorio. De estos 450 mililitros encontramos también que 70 mililitros corresponden a los capilares pulmonares, es decir, se encuentran en esta zona, mientras que el resto, es decir, 380 mililitros, se encuentran repartidos de manera igual en las arterias y venas pulmonares. Ahora bien, se dice que los pulmones actúan o llegan a actuar como reservorio de sangre. Esto es ya que en varias situaciones fisiológicas y patológicas la cantidad de sangre de los pulmones puede variar desde tan poco como la mitad del valor normal hasta el doble del valor normal. Por ejemplo, cuando hay una aspiración forzada con gran intensidad, 250 mililitros de sangre desde el aparato circulatorio pulmonar se expulsan o se pueden expulsar hacia la circulación sistémica. En cambio, cuando hay una hemorragia, la sangre de los pulmones tiende a irse o se desplaza automáticamente desde estos hacia los vasos sistémicos para mantener una irrigación adecuada. Ahora bien, existen situaciones patológicas en las cuales este volumen sanguíneo se ve alterado. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca izquierda, en la cual hay un desplazamiento de sangre desde la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar. ¿Por qué pasa esto? Bien, pues al no haber un correcto vaciado de sangre en el lado izquierdo del corazón, esto aumenta la presión capilar hasta aumenta a mayor de 28 milímetros de mercurio. Este aumento de presión en los capilares nos puede, nos puede causar problemas como edema del pulmón, congestión vascular pulmonar. Esto ya lo veremos más adelante. Pero pues hay que tener en cuenta que mientras el lado izquierdo falla, el lado derecho sigue funcionando y bombeando por igual, lo que también pues actúa o impacta en el aumento de presión capilar. Ahora bien, también existen otras patologías, en especial las valvulopatías, en las cuales también hay un desplazamiento de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar. Por ejemplo, en una estenosis mitral encontramos que la aurícula izquierda no se vacía completamente, lo cual tiene como consecuencia el aumento de la presión capilar de los pulmones, mientras que en una regurgitación mitral, la sangre que se vacía de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo tiene una dirección retrógrada al momento en que el ventrículo izquierdo se comprime, ya que esta sangre se dirige hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda de nuevo, lo cual como consecuencia también tiene un aumento de la presión capilar. Ahora bien, el flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución nos quiere dar a entender que el flujo sanguíneo que transcurre, es decir, la sangre que llega a los pulmones y cómo ésta se distribuye dentro de estos órganos. Se entiende que el flujo sanguíneo a través de los pulmones, es decir, la sangre que llega a estos, es igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco está dado por 4 determinantes importantes. Una, el nivel del metabolismo del organismo. La segunda, el ejercicio físico. La tercera, la edad. Y la cuarta, el tamaño del organismo. Encontramos una relación muy importante, casi de la mano, entre el primer punto y el tercero, que es correspondiente al nivel del metabolismo y la edad de la persona. Esto lo encontramos ya que cuando una persona se encuentra en edad pediátrica, su metabolismo está muy aumentado, por lo tanto se requiere mayor gasto cardíaco. En cambio, cuando la persona ya es mayor de edad, su metabolismo está disminuido, por lo tanto requiere menos gasto cardíaco. Mientras que en el ejercicio y el tamaño del organismo encontramos que también existe una relación. Esto ya que no vamos a ver las mismas cantidades de gasto cardíaco en una persona de 70 kilogramos a una de 90 kilogramos.
Esto lo vemos reflejado en el siguiente esquema, en la cual se ve la relación que existe entre un consumo de oxígeno con el gasto cardíaco. Esto durante el ejercicio, es decir, a mayor consumo de oxígeno, mayor o aumento del gasto cardíaco. Ahora bien, ya hablamos sobre cómo influye el gasto cardíaco en la circulación pulmonar, pero vamos a ver cómo esta circulación pulmonar se lleva a cabo. Bien, hay que tener en cuenta un punto importante, que la vasoconstricción y la vasodilatación en los pulmones o en los capilares pulmonares no va a ser igual a la de los vasos sistémicos, ya que estas actúan de manera contraria, es decir, cuando hay una disminución de oxígeno en el aire de los alvéolos, los vasos sanguíneos tienden a llevar una vasoconstricción. Pero cuando hay un aumento cuando hay un adecuado flujo de oxígeno en el aire de los alvéolos, estos vasos sanguíneos tienden a dilatarse. Esto se explica ya que cuando hay una presión parcial de oxígeno menor a 73 milímetros de mercurio, los vasos sanguíneos se constriñen. Cuando esto ocurre, pues hay un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Esta constricción es muy importante, ya que hace que la sangre se distribuya a zonas mejores oxigenadas, es decir, zonas que tengan un flujo normal de oxígeno. Estas se dirigen hacia las zonas mejor oxigenadas, como ya se había explicado antes. Para entender mejor este punto, puse el siguiente ejemplo. Encontramos que hay dos zonas pulmonares, la zona 1 y la zona 2. En la zona 1 hay una menor cantidad de oxígeno, por lo tanto los vasos se constriñen, lo cual disminuye el flujo sanguíneo en esas zonas, y este flujo sanguíneo que se ve obliterado se dirige hacia la zona 2, donde hay mayor oxígeno y hay una vasodilatación. Esto es muy importante, ya que al haber este desplazamiento del flujo sanguíneo, va a haber un mejor aprovechamiento del oxígeno. Efecto de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional. Primero debemos entender qué es la presión hidrostática. Esta se referirá a una presión que ejerce el agua, algún líquido o fluido, y tomaremos como ejemplo el agua. Cuando el agua en reposo se encuentra expuesto al aire, la presión de la superficie de este es igual a la presión atmosférica, de 0, y aumenta 1 milímetro de presión por cada 13.6 milímetros de distancia de la superficie. Este aumento de presión es consecuencia del peso en las paredes del fondo de donde se encuentre, por ejemplo un recipiente o algún organismo de agua, y se le denomina presión hidrostática o gravitacional. Esta presión también se produce en el aparato vascular del ser humano por el peso de la sangre en las venas y arterias. En el caso de las venas, cuando una persona está en bidepestación, es decir, de pie y absolutamente quieta, la presión de la aurícula derecha se mantiene en 0 milímetros de mercurio, y la tomaremos como referencia a la superficie hidrostática porque el corazón bombea a través de las arterias cualquier exceso de sangre que intente acumularse en ese punto. Debido a la presión hidrostática, al descender, encontramos que en los pies la presión de las venas es de 90 milímetros de mercurio, y esto se da debido a que vemos que hay una distancia aproximada entre el corazón y los pies de 125 centímetros. Si esto lo pasamos a milímetros y lo dividimos entre 13.6 milímetros, que estos son la distancia en la que aumenta 1 milímetro de presión, da como resultado un aumento de aproximadamente 90 milímetros de mercurio. Y como vimos, esta es la diferencia que hay en las venas entre el corazón y los pies. En caso de las arterias, la presión hidrostática de la aorta a la altura del corazón es de una media de 100 milímetros de mercurio y aumenta a 190 milímetros de mercurio en los pies. En pocas palabras, la referencia de superficie hidrostática en el cuerpo será el corazón, y la presión inicial dependerá de dónde salga. Por lo tanto, se dice que la presión hidrostática en los pies puede ser hasta 90 milímetros de mercurio mayor que la presión a nivel del corazón, y hacia arriba del corazón la presión hidrostática es menor que a este nivel. Una vez entendido la presión hidrostática en el aparato vascular, vamos a centrarnos en la presión hidrostática en los pulmones.
La referencia de superficie hidrostática en los pulmones es la arteria pulmonar al nivel del corazón, que tiene una presión de 25 milímetros de mercurio. En el adulto en bidepestación, repito, de pie y absolutamente quieto, encontramos que hay una distancia de 30 centímetros entre el punto más alto de los pulmones, que llamaremos vértice, y el punto más bajo, la base. La presión hidrostática nos dice que hay una diferencia de presión de 23 milímetros de mercurio desde el vértice a la base. Y en este caso, pues los 30 centímetros los pasamos a milímetros y lo dividimos entre 13.6 milímetros, que pues ya sabemos qué significan, y nos da 23 milímetros de mercurio. Y pues esto es la diferencia de presión hidrostática. Entonces, si la referencia de superficie es la arteria pulmonar y al nivel del corazón pues tiene una presión de 25 milímetros de mercurio, debido a que no toda la irrigación de esta arteria pues se dirige hacia abajo del corazón, la presión de la arteria pulmonar hacia el vértice debe ser menor y hacia la base debe ser mayor que lo que es a nivel del corazón. Y nos encontramos que la presión de la arteria pulmonar en el vértice es 15 milímetros de mercurio menor que a nivel del corazón y la base 8 milímetros de mercurio mayor que a este nivel. Y pues la diferencia sigue siendo 23 milímetros de mercurio según la presión hidrostática. La gráfica de la izquierda nos muestra que en el vértice hay menor flujo sanguíneo, pero aproximadamente 5 veces más flujo en la base. Y esto será la consecuencia del efecto de las presiones hidrostáticas pulmonares y lo explicaré de la siguiente forma. La distensión de los capilares pulmonares está dada por la presión de la sangre en su interior, pero se comprimen por la presión alveolar en su exterior. Se deduce que siempre que la presión alveolar sea mayor que la presión sanguínea capilar, los capilares se cierran y no habrá flujo sanguíneo. Existen 3 patrones de flujo sanguíneo que podemos observarlos en la imagen de la derecha, con los que podemos unir el efecto de la presión hidrostática con la compresión o distensión de los capilares. El patrón 1 o zona 1 lo dejaremos al final porque ocurre pues en patologías y primero pues es necesario hablar de la fisiología. En el patrón 2 hay un flujo sanguíneo intermitente y nos dice que la presión sanguínea capilar en la sístole es mayor que la presión alveolar, por lo tanto va a permitir el flujo sanguíneo. Este tipo de flujo intermitente ocurre en el vértice pulmonar y vemos que debido a la presión hidrostática se le restarán 15 milímetros de mercurio a la presión arterial pulmonar al nivel del corazón, que es de 25 milímetros de mercurio en la sístole, quedándonos con 10 milímetros de mercurio. Esta presión es mayor que la presión alveolar de 0 milímetros de mercurio y los capilares se distienden permitiendo el flujo sanguíneo. Pero el flujo intermitente también nos dice que en la diástole la presión arterial pulmonar al nivel del corazón es de 8 milímetros de mercurio. Al restar los 15 milímetros de mercurio de presión hidrostática en el vértice, queda la presión alveolar mayor que la presión capilar y por lo tanto pues va a comprimirla y no habrá flujo sanguíneo. En el patrón 3 hay un flujo sanguíneo continuo y nos dice que la presión sanguínea capilar es mayor que la presión alveolar durante todo el ciclo cardíaco, es decir, la sístole y la diástole. Este tipo de flujo está en la base pulmonar y bueno, si gustan pueden hacer las sumas de la presión hidrostática y se verá que pues siempre la presión capilar es mayor que la presión alveolar. Esta es la explicación de por qué en la gráfica se ve mayor flujo sanguíneo en la base que en el vértice. En el caso del patrón 1 nos dice que la presión alveolar es mayor que la presión sanguínea capilar durante todo el ciclo, es decir, durante la sístole y la diástole. Esto sucede cuando aumenta, por ejemplo, la presión alveolar, lo que puede estar dado por el uso de respiradores en donde metemos pues presión positiva, o también está dado por la disminución de la presión sanguínea capilar debido pues por ejemplo a pérdidas hemorrágicas. Aparte de esto, pues en la gráfica también se muestra que en el ejercicio intenso aumentan las presiones vasculares y esto cambia los vértices pulmonares de un patrón 2 de flujo intermitente a un patrón 3 de flujo sanguíneo. Bueno, como conclusión de todo lo explicado sobre la presión hidrostática y para dar con el punto clave de su significado, tenemos lo siguiente. Tenemos que las presiones venosas y arteriales están dadas por la suma de la presión hidrostática y la presión dinámica. La presión dinámica se refiere a la energía o flujo sanguíneo del corazón, es decir, la ejercida por el ventrículo izquierdo durante la sístole. Cuando nosotros estamos en decúbito o acostados, la propia energía del corazón, es decir, este flujo sanguíneo por el ventrículo izquierdo, es suficiente para mantener la sangre circulando. Las dificultades pues aparecen al ponernos de pie. El enorme aumento de la presión hidrostática hace indispensable el sistema valvular de las venas. Este sistema
fragmenta la columna de sangre en múltiples compartimentos, segmentando así la presión hidrostática que reciben las venas más cercanas al suelo, es decir, la de los pies, y evitando su sobredistensión y posterior daño. Así también la contracción muscular inferior, por ejemplo de las pantorrillas, hace que la sangre fluya unidireccionalmente hacia la parte más proximal del cuerpo, es decir, de vuelta al corazón, y así este sistema bomba que se activa debido al aumento de la presión hidrostática al ponernos de pie, pues también nos va a mantener de pie a largo plazo sin presiones elevadas y pues evitar daños. Bueno, como acabo de mencionar, en el ejercicio intenso aumenta el flujo sanguíneo hasta 4 a 7 veces. Este flujo se da de 3 formas. El primero pues es aumentando el número de capilares abiertos hasta 3 veces. El segundo pues es extendiendo todos los capilares y aumentando la velocidad del flujo a través de cada capilar a más del doble. Y como tercero tenemos pues el aumento ligero de la presión arterial pulmonar. Y bueno, debido a las dos puntos anteriores, estos pues van a disminuir la resistencia pulmonar y esto pues va a evitar el aumento significativo capilar pulmonar y pues evitaría también un posterior edema. Ahora, hablando sobre la dinámica capilar. En la imagen de la izquierda observamos que cada alvéolo se encuentra irrigado por un capilar individual, como ocurre en otras partes del organismo. Su pared se encuentra tapizada por capilares adosados entre sí y se dice que la sangre capilar fluye en la pared alveolar como una lámina de flujo sanguíneo. Ahora, empezando a hablar sobre lo que ocurre a nivel capilar, volvemos a recordar la presión con la que fluye la sangre, en donde la presión media de una arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio y la presión de la aurícula izquierda es de 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión media capilar pulmonar va a ser de 7 milímetros de mercurio. Esto debido al gradiente de presión. Por otro lado, otro dato interesante de mencionar es cuánto tiempo permanece la sangre en los capilares pulmonares. Esto puede variar. Por ejemplo, cuando el gasto cardíaco es normal, la sangre va a pasar por los capilares en 0.8 segundos. Pero cuando el gasto cardíaco aumenta, el tiempo es mucho más corto, puede llegar hasta 0.3 segundos, lo que causará que posteriormente los capilares se distiendan para acomodarse al aumento del flujo sanguíneo y así perder el exceso de dióxido de carbono. La filtración o absorción capilar de todos los tejidos está dado por las fuerzas de Starling, llamadas así en honor al fisiólogo Ernest Starling, que demostró su importancia por primera vez. Van a estar 4 fuerzas que van a determinar si el líquido saldrá del capilar hacia el líquido intersticial o en dirección contraria. 2 van a ser pertenecientes a las fuerzas dentro del capilar y las otras 2 a fuerzas del líquido intersticial. Bueno, la primera va a ser la presión capilar, o también puesta como PC, o llamada como presión hidrostática en referencia al líquido, tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar. La segunda es la presión coloidosmótica del plasma capilar, que tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. La tercera es la presión del líquido intersticial, PIF, o hidrostática intersticial, que tiende a forzar la entrada del líquido a través de la membrana capilar cuando la PIF es positiva, pero fuerza la salida cuando la PIF es negativa. Y por último, la cuarta fuerza es la presión coloidosmótica del líquido intersticial, la cual tiende a provocar la osmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. A la suma de estas fuerzas se le va a denominar presión de filtración neta. Cuando es positiva, habrá una filtración neta de líquido a través de los capilares hacia el intersticio. Cuando es negativa, habrá una absorción neta de los líquidos desde el intersticio a los capilares. Es importante mencionar que la presión de filtración neta es ligeramente positiva en condiciones normales para el intercambio entre la sangre y los tejidos, permitir que salgan los componentes que se necesitan. A continuación, vamos a ver cuál es el valor de las presiones de las fuerzas de Starling, tanto en circulación sistémica como en la pulmonar, y cuál es la presión neta de filtración, pero no sin antes mencionar algo muy importante. Hablando sobre la filtración neta, aparte de la presión de filtración neta, también habrá otro factor, el coeficiente de filtración capilar. Este se va a referir a la cantidad de capilares, así como el número y tamaño de los propios capilares.
Es por tanto la capacidad de la membrana capilar de filtrar el agua para la presión de filtración neta dada. Estos dos factores se multiplican y dan como resultado la filtración capilar y se logra deducir que el coeficiente de filtración capilar solo es diferente en condiciones anormales. Ahora, aquí podemos ver, en la parte de arriba muestra cómo son las presiones en los tejidos periféricos. Por ejemplo, la presión hidrostática capilar es de alrededor de 17.3 milímetros de mercurio. En cambio, la presión negativa intersticial va a ser de 3 milímetros de mercurio y la coloidosmótica del plasma de 28 milímetros de mercurio, mientras que la de intersticial va a ser de 8 milímetros de mercurio. Haciendo las cuentas, va a dar un total de fuerza de salida de 28.3 milímetros de mercurio y una fuerza neta de salida de 0.3 milímetros de mercurio. En cambio, en los tejidos pulmonares, la hidrostática capilar va a ser de 7 milímetros de mercurio, la intersticial de 8 milímetros de mercurio, la coloidosmótica de plasma de 28 y la coloidosmótica intersticial de 14, dando una fuerza total de salida de 29 milímetros de mercurio y una fuerza neta de salida de 1 milímetro de mercurio. Todas estas fuerzas son importantes debido a que pueden variar en patologías o en situaciones diferentes, y esto permite la filtración o la absorción adecuada o inadecuada. Ahora vamos a comentar sobre las interrelaciones entre la presión del líquido intersticial y otras presiones del pulmón. En la imagen se muestra el capilar pulmonar, un alvéolo pulmonar y un capilar linfático que drena el espacio intersticial. Más de cerca se pueden notar las fuerzas que producen salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar, que serían las siguientes: la presión capilar, que es de 7, la presión negativa del líquido intersticial de 8 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica del líquido intersticial de 14 milímetros de mercurio. También se encuentra la fuerza que tienden a producir absorción del líquido hacia los capilares, que solo es una, y es la presión coloidosmótica de plasma de 28 milímetros de mercurio. Con esto se va a saber que la fuerza total de salida es de 29, obtenido de la suma de la presión capilar, la presión negativa intersticial y la presión coloidosmótica intersticial. La presión total de entrada es de 28, es la misma que la presión coloidosmótica del plasma, y debido a que la fuerza de salida es un poco mayor a la fuerza de entrada, da una presión media de filtración en la membrana capilar pulmonar de +1. Y esta presión de filtración genera un ligero flujo de líquido desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales. Excepto de la pequeña cantidad que se evapora en los alvéolos, este líquido es bombeado de nuevo hacia la circulación a través del sistema linfático pulmonar. Los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales. Cuando aparece líquido adicional en los alvéolos, el líquido será aspirado de forma mecánica hacia el intersticio pulmonar a través de las pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Después, este exceso de líquido es transportado por los linfáticos pulmonares y eso causa que los alvéolos se mantengan secos, pero no del todo, porque hay una pequeña cantidad de líquido que se queda en las superficies de revestimiento de los alvéolos para mantenerlo así húmedos. Ahora vamos a comentar sobre el edema pulmonar. Es la acumulación de líquido en los alvéolos, el espacio de aire de los pulmones. Esto impide que el oxígeno llegue a la sangre. Se produce de la misma manera que el edema en cualquier otra localización del cuerpo. Cualquier factor que aumente la filtración de líquido fuera de los capilares pulmonares o que impida la función linfática pulmonar provoca el aumento de la presión del líquido intersticial pulmonar desde un intervalo negativo a uno positivo, causando el llenado rápido de los espacios intersticiales pulmonares y de los alvéolos con grandes cantidades de líquido libre. Las causas más frecuentes son la insuficiencia cardíaca izquierda o valvulopatía mitral, llevando a un aumento de la presión venosa pulmonar y de la presión capilar pulmonar, y esto causa el encharcamiento de los espacios tanto de los intersticiales como de los alvéolos.
La segunda causa es la lesión de las membranas de los capilares sanguíneos pulmonares producidos por infecciones o por la inhalación de sustancias tóxicas. Estos mecanismos dan lugar a una fuga tanto de proteínas plasmáticas como de líquido desde los capilares hacia los espacios intersticiales pulmonares y los alvéolos. El factor de seguridad del edema pulmonar. Se ha hecho experimentos en animales que para que se presente un edema, la presión capilar pulmonar normalmente debe aumentar a un valor al menos igual a la presión coloidosmótica del plasma en el interior del capilar. En el caso del humano, para que haya un edema agudo, primero se sabe que la presión coloidosmótica plasmática normal es de 28, entonces se puede predecir que la presión capilar pulmonar debe aumentar desde el nivel normal, que es de 7, hasta más de 28 milímetros de mercurio para producir edema pulmonar, dando así un factor de seguridad agudo contra el edema pulmonar de 21 milímetros de mercurio. En el caso de trastornos crónicos, si la presión capilar pulmonar se mantiene elevada de manera crónica por lo menos 2 semanas, los pulmones se hacen más resistentes al edema pulmonar porque los vasos linfáticos se expanden, elevando así su capacidad de retirar líquido de los espacios intersticiales hasta 10 veces, por lo que en los pacientes con una osmosis crónica se han medido capilares pulmonares desde 40 a 45 milímetros de mercurio sin que se haya producido un edema pulmonar mortal. Y cuando la presión capilar pulmonar supera, aunque sea de forma leve, por encima del nivel del factor de seguridad, se puede producir un edema pulmonar mortal en un plazo de horas en 20 a 30 minutos si la presión capilar aumenta de 25 a 30 milímetros de mercurio por encima del nivel de factor de seguridad. En la cavidad pleural hay una delgada capa de líquido mucoide entre las pleuras parietal y visceral, facilitando así el movimiento de la expansión y contracción de los pulmones. La membrana pleural es una membrana serosa mesenquimatosa porosa a través de la cual trasudan continuamente pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Estos líquidos arrastran con ellos proteínas tisulares, lo que da al líquido pleural una característica mucoide, que es lo que permite el deslizamiento fácil de los pulmones en movimiento. Siempre que la cantidad sea superior a la justa para comenzar a fluir en la cavidad pleural, el exceso de líquido es retirado por el bombeo de los vasos linfáticos que se abren directamente hacia 3 lugares, que sería el mediastino, la superficie superior del diafragma, las superficies laterales de la pleura parietal. Cabe aclarar que el espacio pleural, que es el que está entre las pleuras parietal y visceral, se denomina espacio virtual porque normalmente es tan estrecho que no es un espacio físico evidente. La fuerza negativa en el exterior de los pulmones mantiene expandidos los pulmones y es proporcionada por la presión negativa del espacio pleural normal. Lo que causa que esta presión sea negativa es el bombeo de líquidos desde el espacio pleural por los linfáticos. Como la tendencia al colapso normal de los pulmones es de aproximadamente menos 4 milímetros de mercurio, la presión del líquido pleural siempre debe ser al menos tan negativa como menos 4 para mantener expandidos los pulmones, aunque las mediciones reales han mostrado que la presión habitualmente es de aproximadamente menos 7 milímetros de mercurio. Y por último se hablará sobre el derrame pleural, que es una acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. El derrame es similar al líquido de edema en los tejidos y se denomina edema de la cavidad pleural. Las causas del derrame son las mismas que las causas del edema en otros tejidos. Entre ellas está el bloqueo de drenaje linfático desde la cavidad pleural, la insuficiencia cardíaca que da lugar a unas presiones capilares periféricas y pulmonar excesivamente altas que dan lugar a una trasudación excesiva de líquido hacia la cavidad pleural. Una tercera que es marcada reducción de la presión osmótica coloidal del plasma que permite una trasudación excesiva de líquidos. Y la cuarta por una infección o cualquier otra causa de inflamación de las superficies de la cavidad pleural
que aumenta la permeabilidad de las membranas capilares y permite la salida rápida tanto de proteínas plasmáticas como de líquido hacia la cavidad, y en la imagen podemos ver un ejemplo de esto. La bibliografía que se utilizó fue el Guyton y Hall, edición 13, también el artículo del Dr. Renate Smertes sobre fisiopatología venosa. El equipo agradece de antemano la atención, que tengan un excelente día. Oigan,